Seattle. Cierren los ojos y piensen en esa ciudad. El Space Needle. El Pike Place Market con los pescadores que tiran el salmón por el aire. El café en cada esquina, porque acá se inventó el Starbucks. La lluvia que no para casi nunca. Nirvana, Pearl Jam. La melancolía eléctrica de una ciudad que cambió la música mundial desde un sótano húmedo del noroeste. Y en el medio de todo ese gris, un color que no tiene nada que ver con el paisaje, el Rave Green, el verde delirante del Seattle Sounders. Un verde que no es el verde tranquilo de un parque, es el verde de algo que está vivo y que hace ruido. Hoy, en este episodio, contamos la historia de un club que nació en 1974, con un presupuesto de $500.000 y un concurso para elegir el nombre, que casi desaparece 3 veces, que le jugó la final de la North American Soccer League al Santos de Pelé en el último partido de la carrera del Rey, que sus hinchas le impusieron el nombre al directorio a fuerza de votos, que ganó 3 copas consecutivas en los 2 primeros años de su historia moderna, que el 2022 rompió 17 años de monopolio mexicano en la CONCACAF, y que en 2025 le ganó 3-0 al Inter Miami de Lionel Messi, con el estadio más lleno de su historia. Un club que tiene como dueños a un actor de comedia, a un rapero, a una cantante de R&B, al ex receptor estrella de los Mariners y a la hermana del cofundador de Microsoft. Y que aún así es de todos los clubes de la MLS el que más se parece a un club de verdad. Esta es la historia del Seattle Sounders, Eternal Blue, Forever Green. Para entender por qué Seattle es hoy la capital del fútbol en Estados Unidos, hay que volver a enero de 1974. La North American Soccer League, la NASL, era un experimento audaz en un país que todavía miraba el fútbol con desconfianza. El inversor Walt Daggett consiguió los derechos para una franquicia en el noroeste. Y en lugar de ponerle el nombre, él hizo algo que definiría el ADN del club para siempre. Lanzó un concurso público, el 22 de enero de 1974. La ciudad votó. El nombre ganador no fue Seattle Kings ni Seattle United, ni nada que sonara franquicia corporativa. Fue Sounders, un homenaje a quienes viven en el Sound, las aguas profundas del Puget Sound que abrazan la ciudad. Desde el primer día, el club era de la gente. El presupuesto era de $500.000. Con eso, el entrenador John Best reclutó a Jimmy Gabriel, una leyenda del Everton inglés, y a Pepe Fernández. El debut fue en el Memorial Stadium, un recinto para 13.000 personas. En un país donde el fútbol atraía a 3.000 curiosos en promedio, Seattle agotó las entradas. El éxito fue tan rápido que en 1976 los Sounders se mudaron al Kingdom, el coloso cubierto de Seattle. Y en abril de 1976, 56.000 personas se juntaron ahí para ver a un solo hombre, Edson Arantes do Nascimento, Pelé. El Rey vino con el Cosmos de Nueva York y metió 2 goles ese día. El fútbol había encontrado su hogar en el noroeste. Pero el partido que quedó en la historia llegó en 1977. Los Sounders alcanzaron la Soccer Bowl del 77 en Portland. El rival fue de nuevo el Cosmos. Y ese partido tiene una dimensión histórica extra. Fue el último partido profesional en la carrera de Pelé. La final de la North American Soccer League, el último partido de uno de los mejores jugadores de la historia, y el rival eran 11 tipos de Seattle que habían arrancado 3 años antes con $500.000 y un concurso en el diario. Seattle perdió la final, pero había llegado ahí. Y eso era suficiente para que el mundo supiera que el fútbol en el noroeste no era una broma. En los años siguientes, el club siguió compitiendo en la North American Soccer League hasta que la liga se disolvió en 1983. Después sobrevivió en formatos semiprofesionales durante más de una década. La A-League, la USL First Division, siempre con el mismo nombre,
siempre con la misma identidad. El nombre Saunders no desapareció nunca. Se refugió en la memoria de los hinchas, esperando el momento de volver a la primera plana. En 2007, una alineación de propietarios decidió traer fútbol de élite a Seattle. Adrian Hanauer, el empresario con pasión futbolera, que ya era dueño de los Sounders semiprofesionales, Joe Roth, productor de Hollywood con instinto para el espectáculo, y Paul Allen, el cofundador de Microsoft, uno de los hombres más ricos del mundo, que ya era dueño de los Seattle Seahawks de la NFL, y que puso el estadio sobre la mesa. Con esos tres, la MLS dijo que sí. Pero en marzo de 2008 ocurrió algo que casi rompe todo antes de empezar. La directiva presentó tres opciones para el nombre del nuevo club en la MLS: Seattle FC, Seattle Republic y Seattle Alliance. Escucharon bien. El nombre Sounders no estaba en ninguna de las tres opciones. Lo habían borrado del mapa. La respuesta de los hinchas fue inmediata. Correos electrónicos, protestas, carteles. Gente que le había ido al club semiprofesional durante años, que sentía que le estaban robando la identidad. La directiva cedió y agregó una cuarta opción en la votación por internet: un casillero en blanco donde cada votante podía escribir el nombre que quisiera. El resultado fue una lección de historia. De los más de 14.500 votos, el 49% escribió por su cuenta la misma palabra: Sounders. Sin coordinación oficial, sin campaña organizada, la mitad de la ciudad escribió espontáneamente el mismo nombre. La identidad no se vende ni se reemplaza. El 7 de abril de 2008 nació oficialmente el Seattle Sounders FC, con el escudo que incluía el Space Needle y los colores del agua y los bosques del noroeste. Pero la revolución de verdad vino de la mano de Drew Carey. El actor y comediante, famoso en Estados Unidos por su show de los 90 y por ser conductor de The Price is Right, puso condiciones para entrar como dueño. No quería solo poner plata y ver, quería un modelo democrático real. Carey, inspirado en el modelo de socios del FC Barcelona, impuso la creación del Sounders FC Alliance. No es un club de fans con merchandising y descuentos. Es un organismo con poder real. Cada 4 años, los abonados tienen el derecho constitucional de votar para remover al general manager si consideran que el rumbo del club es incorrecto. No es simbólico y es vinculante. El propio Adrian Hanauer se sometió al voto en 2012. El resultado: 13.775 votos a favor de su continuidad. Lo ratificaron. Pero el hecho de que un dueño tuviera que ganarse el voto de la hinchada para seguir en su cargo ya era en sí mismo algo que no existía en ningún otro club de la MLS, ni en casi ningún club del mundo. En Seattle, el hincha no es un cliente, es un ciudadano con voto. El debut en la MLS fue el 15 de marzo de 2009, ante 32.523 espectadores en el Qwest Field. Seattle aplastó 3-0 a los New York Red Bulls. Para contexto, la mayoría de los equipos de expansión tardan años en llenar un estadio. Seattle lo llenó en el primer partido. Para construir el proyecto en cancha, el técnico alemán Sigi Schmid trajo de vuelta a un hombre que era mucho más que un arquero para Seattle: Kasey Keller, un arquero nacido en el estado de Washington que había tenido una carrera europea de primer nivel, titular con la selección de Estados Unidos, años en la Bundesliga alemana, temporadas en España y en la Premier League inglesa. Keller volvió a casa para cerrar la carrera donde todo había empezado, y lo que hizo fue construir una dinastía. La Lamar Hunt US Open Cup es el torneo más antiguo de los Estados Unidos. Se juega desde 1914. En los primeros 3 años de la historia del Sounders FC en la MLS, esa copa fue de Seattle sin excepción. En el año 2009 viajan a Washington DC y derrotan al DC United 2-1,
Se convierten en el segundo equipo de expansión en la historia de la MLS en ganar un título en su primer año de existencia. En el año 2010, ante un récord de 31.311 personas en casa, derrotan al Columbus Crew 2-1. Bicampeonato. En el año 2011, derrotan al Chicago Fire 2-0 frente a 35.615 espectadores. Tricampeonato. Son el primer equipo desde los Greek American de fines de los 60 en ganar la US Open Cup 3 veces consecutivas. Keller se retiró ese mismo año. La noche de su despedida, 64.140 personas llenaron el estadio. No era solo el retiro de un arquero, era la consolidación de que Seattle era la nueva capital del fútbol norteamericano. El primer capítulo de la historia moderna del Sounders había quedado escrito con tinta verde. En agosto de 2013, el aeropuerto de Seattle-Tacoma se paró. Clint Dempsey, capitán de la selección de Estados Unidos, el hombre que había brillado en el Tottenham Hotspur de la Premier League, había aterrizado en Seattle. El Sounders pagó una cifra récord de $9 millones por su traspaso. Era un mensaje para toda la MLS. Seattle no solo quería competir, quería dominar. Y Dempsey no iba a jugar solo. Se encontró con un socio que parecía diseñado específicamente para complementarlo, el nigeriano Obafemi Martins. Donde Dempsey era técnica y liderazgo, Martins era velocidad pura y el gol más inesperado que uno pudiera imaginar. La dupla era puro desequilibrio. En 2014, todo se juntó. El Sounders ganó la cuarta US Open Cup y por primera vez en su historia el Supporters Shield, el trofeo que premia al mejor equipo de la temporada regular de toda la MLS. Y el estadio, que para ese momento ya se llamaba CenturyLink Field, promedió 44.000 espectadores por partido. Es un récord que sigue en pie y que en ese momento era el más alto de toda la historia de la liga. Para poner en perspectiva, hay equipos de Europa que no juntan esa gente. Seattle en 2014 no solo ganaba, asustaba. El estadio era una caldera verde que generaba decibeles que se registraron en los sensores sísmicos de la ciudad. Martins y Dempsey hacían goles que no debían ser posibles. Y el modelo democrático seguía funcionando. La Lions había ratificado al general manager. El estadio estaba lleno, la copa estaba en la vitrina. Era demasiado bueno para durar sin un tropiezo. Y el tropiezo llegó. La primera mitad de 2016 fue un desastre. El equipo estaba hundido en el fondo de la tabla de la Conferencia Oeste. El 24 de julio, después de una derrota 3-0 contra Kansas City, en la que el Sounders hizo un solo tiro al arco en todo el partido, ocurrió lo que nadie quería ver. Sigi Schmid, el técnico que había construido todo lo anterior, dejó el club. Era el fin de una era. Pero el golpe más duro no fue táctico. En plena temporada, el capitán Clint Dempsey tuvo que abandonar el fútbol de manera temporal por un problema cardíaco. El hombre que había costado $9 millones, el líder del equipo, no podía jugar. El Sounders de repente estaba sin técnico, sin capitán y peleando por no quedar fuera de los playoffs. En ese momento apareció Brian Schmetzer. No era un desconocido, había sido asistente de Schmidt durante años y había sido jugador de los Sounders semiprofesionales en los 70. Era el hijo de la casa y junto con él llegó la pieza que lo cambió todo, el uruguayo Nicolás Lodeiro. Lodeiro había jugado en Boca Juniors, en el Ajax, en la selección de Uruguay. Llegó a mitad de temporada y en semanas fue como si alguien hubiera enchufado un cable que estaba desconectado. El equipo pasó del 9º lugar al 4º.
ganando partidos que no debía ganar. Jugó con una intensidad que no había tenido en todo el año. La remontada fue la más espectacular en la historia de la MLS. Y clasificaron a los playoffs. Y ganaron los playoffs, llegando a la final. La MLS Cup del 2016 se jugó en Toronto, de visitante. Lo que pasó ahí es una de las estadísticas más raras en la historia del fútbol. El Sounders jugó 120 minutos sin realizar un solo tiro al arco. Ni uno, exactamente cero. Fue el partido con menos tiros al arco en ganar una final de la MLS en toda la historia de la liga. El héroe fue el portero suizo Stefan Frey, que en el tiempo extra hizo una parada que la gente de Seattle todavía menciona como la mejor de la historia del club. Y en la tanda de penales, el Sounders impuso 5-4. Brian Schmetzer, el interino, el hijo de la casa, levantó la copa que nadie creía posible ganar 6 meses antes. Este título tiene una dimensión extra que va más allá del fútbol. El equipo había jugado toda la segunda mitad de la temporada por Clint Dempsey, su capitán, que miraba desde afuera con el corazón literalmente enfermo. Cuando levantaron la copa en Toronto, la levantaron por él. Era el tipo de historia que no se puede inventar. En 2017 volvieron a llegar a la final, pero esta vez perdieron contra Toronto. Pero el proyecto de Schmetzer y Lodeiro era sólido. En 2019 llegaron a la final de nuevo, esta vez en casa, en el Lumenfield. El rival, el Toronto FC en revancha. Ante 69.274 espectadores, el Sounders ganó la MLS Cup del 2019 por penales. El bicampeonato estaba en la vitrina. Lodeiro, que había llegado como desconocido en mitad de una crisis, ya era considerado el mejor jugador de la historia del club. Y Schmetzer, el interino que nadie había llamado con un nombre propio cuando llegó, había ganado 2 copas y se había convertido en el técnico con más partidos en la historia del club. Seattle había demostrado que el de 2016 no había sido un accidente. El siguiente horizonte era internacional. Durante 17 años, ningún club de la MLS había ganado la Champions League de la CONCACAF en su formato moderno. El monopolio era mexicano. Cruz Azul, Chivas, Monterrey, América. Los clubes de la Liga MX habían dominado la competición regional sin interrupción desde el 2000. El 4 de mayo de 2022 eso cambió. El rival en la final, Pumas de la UNAM. El escenario, el Lumenfield, con 68.741 espectadores. Récord absoluto de asistencia en la historia de la competición. El resultado, 3-0, con un doblete del peruano Raúl Ruiz Díaz y un gol final de Lodeiro. Fue la primera vez en 17 años que un equipo de la MLS se coronaba campeón del continente. La clasificación al Mundial de Clubes de la FIFA en Marruecos fue el premio. Seattle fue el primer club de la MLS en llegar a esa competición como campeón continental real, no como representante por invitación. Pero si creen que fue el techo, esperen a 2025. Ese año, en la Leagues Cup, el Sounders firmó una goleada que quedó en los libros. 7-0 al Cruz Azul. Los 7 goles en la segunda mitad. Una masacre que no tiene precedente en la historia de los duelos entre la MLS y la Liga MX. Y después vino la final. El rival, el Inter Miami de Lionel Messi. El estadio, el Lumen Field, repleto de espectadores. El mayor número en la historia del recinto para cualquier evento. 69.314. Ante la mayor audiencia de su historia, el Sounders dio un recital de fútbol colectivo. 3-0. Goles de Alex Roldán, Paul Rothrock y Osase de Rosario. Messi no pudo con la presión del bloque verde. Seattle era campeón de la Leagues Cup y había derrotado al mejor jugador del mundo en su propia casa.
Con esa copa, el Sounders se convirtió en el primer club en la historia de la MLS en ganar todos los trofeos posibles a nivel nacional y continental. MLS Cup en 2016 y 2019, Supporter Shield en 2014, US Open Cup en 2009, 2010, 2011 y 2014, la CONCACAF Champions League en 2022, la Leagues Cup en 2025 y varios títulos de la conferencia. El estadio que instala sensores sísmicos. El Lumen Field tiene una particularidad de ingeniería. Los voladizos techos están diseñados para reflejar el sonido hacia abajo, hacia el césped. El efecto es un ruido que rebota y se multiplica. En un partido contra Portland se registraron 137,6 decibelios. Para contexto, un motor a reacción de avión produce entre 140 y 150 decibelios a 30 metros de distancia. La ciudad de Seattle instaló sensores sísmicos en el estadio porque las vibraciones de los goles se registraban como movimientos telúricos. Y si son gamers, el Lumen Field es un escenario central en The Last of Us Parte 2, el videojuego de Naughty Dog ambientado en un apocalipsis zombie en Seattle. Las camisetas que son museos. El Sounders tiene una tradición de camisetas especiales que son objetos culturales más que un uniforme deportivo. El Jimi Hendrix Kit, tributo al genio de la guitarra, nació en Seattle. Púrpura y naranja, los colores psicodélicos de la era Hendrix. El Bruce Lee Kit, rojo con un dragón dorado. Bruce Lee está enterrado en el cementerio Lakeview de Seattle. El kit celebra al maestro que eligió esa ciudad como su hogar. El Salish Sea Kit, diseñado en colaboración con tribus indígenas locales bajo la frase "El agua es sagrada". Una de las primeras camisetas en la historia de la MLS elaboradas con comunidades nativas. Los dueños más extraños del deporte profesional. El grupo de propietarios del Sounders es difícil de creer. Drew Carey, el actor de The Price is Right, fue el que exigió el modelo democrático. Va a todos los partidos. Macklemore, el rapero de Seattle que vendió millones de discos con Thrift Shop, Seattle de pies a cabeza. Russell Wilson y Kiara, el quarterback de los Broncos y su esposa, cantante de R&B, pusieron plata y visibilidad. Ken Griffey Jr., considerado uno de los mejores beisbolistas de la historia, es jardinero central de los Mariners, un símbolo de Seattle que ahora es dueño del club de fútbol. Jody Allen, hermana de Paul Allen, el cofundador de Microsoft, que murió en 2018 y ella heredó su participación. Es la que pone el estadio sobre la mesa. El complejo de entrenamiento y el Reign FC. En 2024, el club inauguró el Sounders FC Center at Longacres, en Renton, un complejo de entrenamiento de clase mundial. Y en el mismo movimiento, el club se afilió formalmente al Seattle Reign FC de la North American Women's Soccer League, el equipo femenino de la ciudad. Por primera vez, el fútbol masculino y femenino de Seattle comparten estructura, metodología e instalaciones bajo una misma visión. Recorrimos 50 años de una historia que arranca con un concurso en el diario para elegir el nombre y termina con 69.000 personas viendo cómo su equipo le gana 3-0 al Inter Miami. El Seattle Sounders es muchas cosas al mismo tiempo. Es el club que le ganó la final de la North American Soccer League al Santos de Pelé, en el último partido de la carrera del Rey. Es el club cuyos hinchas le impusieron el nombre al directorio a fuerza de votos. Es el club donde Drew Carey exigió democracia como condición de entrada. Es el club que ganó 3 copas consecutivas en los 2 primeros años de la MLS, que se hundió hasta el 9º puesto en 2016 y volvió a ganar el campeonato ese mismo año sin tirar un solo tiro al arco en la final. Es el club que tiene sensores sísmicos en el estadio, porque los goles se registran como movimientos telúricos, que tiene camisetas de Jimi Hendrix y de Bruce Lee, que rompió 17 años de monopolio mexicano en la CONCACAF,
que hoy tiene como dueño un actor, un rapero y a la hermana del cofundador de Microsoft. Y es, por sobre todo, el club que prueba que en el fútbol norteamericano es posible construir algo real, algo que tenga historia, identidad y cultura, algo que no sea solo una franquicia con colores llamativos y un estadio nuevo. Eternal Blue, Forever Green.